Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a su podcast. Dime con quién tragas y te diré quién eres. Mi nombre es Jaco Flores y estamos en compañía de su queridísima amiga, la licenciada Fabiola Guerrero, y hoy tenemos un invitado súper especial, Alex Rodolfo Pila. Alex, bienvenido. Bienvenido, Alex. Muchísimas gracias por la invitación. Pues, chicos, se estarán preguntando por qué invitamos a Alex el día de hoy. Pues principalmente el capítulo de hoy es demasiado especial porque estamos hablando de, bueno, como ya sabemos, para dar un poco de contexto, este podcast es principalmente gastronómico, segundo, 100% tonalteca, y tercero, es un rescate de tradición y culturas, tanto generales como gastronómicas. Entonces, pues el día de hoy estamos en 24 de julio, precisamente en las vísperas de las fiestas patronales de Tonalá, Jalisco, que tenemos una tradición muy bella, muy bonita y que es muy poco conocida, que de hecho casi no hay registro de esta, los famosísimos Tastuanes de Tonalá, que se celebran el 25 de julio en honor a Santiago Apóstol, y nuestro querido Alex nos viene a platicar de esta historia. Entonces, pero antes de que Alex nos empiece a platicar un poco de esta historia, vamos a hablar un poquito de su semblanza, de quién es este personaje. Pues principalmente estamos con Rodolfo Alex Pila III. Es un joven psicólogo tonalense, de 26 años de edad, músico, artesano, promotor cultural, activista social, vocero y abuelo joven de la comunidad indígena del pueblo de Tonalá. Ahorita nos va a explicar por qué abuelo joven. Rodolfo forma parte de la dinastía Pila, familia cuyo aporte cultural se remonta a los años de 1918, cuando su tatarabuelo, Carlos Pila, cede a su hijo, Miguel Pila Galán, la valiosa tradición de Tastuanes, danza que se convirtió en parte de la identidad del tonalteca y que actualmente su abuelo, su padre y él mismo mantienen viva cada 25 de marzo y 25 de julio en la emblemática explanada del Cerro de la Reina. Entre sus principales condecoraciones se encuentra el galardón a la Juventud Jalisco 2021 en el ámbito cultural, otorgado por su labor como promotor y defensor de la tradición familiar de los Tastuanes de Tonalá. ¡Qué personaje! Bienvenido, Rodolfo. Bienvenido. Alex. Gracias. Pues platícanos, Alex, de esta tradición emblemática tonalteca. Así es. ¿Cómo nace? No hay mucha información, como te platicábamos antes de entrar al podcast. Es muy poco lo que yo pude encontrar en internet. En libros, creo que son 2 hojas. Sí. No hay más. Platícanos, Alex, ¿cómo empieza toda esta tradición? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Primero que nada, los Tastuanes, a pesar de que hay muy poco registro en internet, digamos, o en fuentes fidedignas bibliográficas, sí se corre mucho la voz, sobre todo con las familias que guardamos la tradición. En el caso de mi familia, pues bueno, es una de las promotoras que más tiempo ha estado defendiendo esta tradición cada 25 de julio y cada 25 de marzo. Entonces en mi casa, desde que yo tengo memoria, desde muy chico, se respiran tastuanes, se pronuncia la iscaquema y cada año olemos las varas y el pozole y es toda una fiesta, ¿no? Wow. Oye, Alex, antes de seguir, explícanos por favor qué es eso de aishkaquema. Ok, el aishkaquema es una frase emblemática que usamos los tastuanes porque hacemos alusión al grito que pronunció un gran guerrero, Francisco Tenamaxtlin, allá en tierras zacatecanas, y él era un líder indígena. Entonces, esta frase, cuando se ve enfrente de los españoles, él le grita a su vasallacle o a su tribu, a sus compañeros indígenas. La frase es, Axcan queman tehuatl nehuatl, ahora sí, o tú o yo.
Y en Tonalá se asume nada más esta frase ya castellanizada, un poco más corta, como Aizcaquema, incluso así se escribe con X. Aizcaquema, hasta tu muerte la mía. Exactamente, muchas personas toman como esa idea central de ahora sí o tú o yo, y bueno, aquí en Tonalá se asume como ese grito que vamos, pues cada que uno lo escucha o lo pronuncia, la piel se nos pone chinita. Sí, o sea, ese grito de guerra de sabemos que es un grito quema, de ¿no? guerra, ¿Sí? exactamente, que Exactamente. nuestros ancestros pronunciaron en alguna ocasión. Bueno, entonces cuéntanos, Alex, ¿cómo nace esta tradición? Leí un poquito que tu bisabuelo, si mal no me equivoco, allá por 1918, empieza a rescatar esta tradición, si mal no me equivoco, es Sí. don Miguel Pila Galán. Así es. Lo que pasa es que a finales de 1800 ya había en Tonalá esta celebración, solamente que se le conocía como la fiesta de los Tastuanes. Por el presbítero Jaime Nezagasti Llamas, Sí. que creo que cesó un tiempo esa tradición, sí, ¿no? Así es, no hubo sé una censura, y no es hasta 1918 cuando familiares míos, en este caso mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y un grupo de vecinos también del primer cuartel de aquí de Tonalá, que es la calle Emiliano Zapata, Nicolás Bravo. Si nos puedes explicar cómo estaba dividida antes Tonalá. O qué eran los cuarteles. Los cuarteles eran, vamos ahora a decirlo, como los barrios. Anteriormente había 4, que es el que está principalmente aquí en Emiliano Zapata, ese es el principal cuartel, y en ese cuartel un grupo de vecinos en 1918 recordó aquella danza, aquella tradición que fue censurada años atrás, y dicen, ¿por qué no? Pues vamos retomando nuevamente esta fiesta. Entonces se juntan los vecinos a espaldas de la casa de mi abuelo, y de ahí para adelante. El iniciador fue Sebastián Ladino con mi bisabuelo Carlos Pila. Fallece Carlos Pila en 1923 y toma el cargo Miguel Pila. Y Miguel Pila, desde el 23 hasta el 2004, en su fallecimiento, por más de 80 años ininterrumpidos. ¿Era tu abuelo? Era mi bisabuelo. Tu bisabuelo. Por eso es conocido como el Tastuán Mayor. Nosotros así lo tomamos y el pueblo lo conoce porque estuvo con esta tradición al frente. Entonces, a su fallecimiento, mi abuelo Rodolfo, quien actualmente vive, gracias a Dios, pues retoma la estafeta. Y pues seguimos nosotros, hemos hecho cuentas y pues son más de 100 años de literalmente, si empezó en 1918, tienen 105 años esta tradición en tu familia, o sea. En la familia. Estamos hablando de una tradición transgeneracional. Generacional. Que lleva más de un siglo. O sea, literal, o sea, y que eso a lo mejor son tradiciones que es lo que le hemos comentado en otros podcasts, Jacob y yo, que son tradiciones bien guardadas, que realmente son, si no es por las familias, que son las que preservan estas tradiciones, ni siquiera fueran conocidas en otros lugares, ¿no? Esa es la realidad. Tan guardadas que precisamente en internet no hay información, digamos, fidedigna, porque es una tradición oral, una tradición de sangre, una tradición familiar, que la gente tiene oportunidad de verla cada año. Literal. Porque la familia sale a exponer, ¿sí? El coloquio, los escritos, las interpretaciones que uno tiene ese día, en una escenificación de lo que sucedió en el año de 1530, porque a final de cuentas es una recreación, es una escenificación de la batalla que se dio aquí en Tonalá en el año 1530. Okay. Para dar un poquito de contexto, ahorita que tocaste ese tema, yo tengo algo de esa información, pues vamos dándole un poquito de contexto a nuestros escuchas, ¿no? Principalmente la palabra Tastuán viene de la voz náhuatl tlatoani, que significa los señores, los que tienen la autoridad de mandar, señores de siervos o señor soberano. Para esto, obviamente, los tastuanes en una representación, por así decirlo, teatral de estos guerreros, los cuales portan unas máscaras, que se les llaman máscaras de Tastuán. Es como el elemento principal, ya que es la parte que identifica el atuendo del Tastuán. Entonces, con ella se representan rostros de humanos deformes por la viruela y llagas, y algunas de estas también se encuentran con rasgos zoomorfos, es decir, que tienen algunas características de animales como perros, gatos, lobos o cualquier otro tipo de animal.
y estas son decoradas muchas veces con serpientes, alacranes, arañas, pertenecientes a la región de Zictepec, Cerro del Ombligo, hoy conocido como Cerro de la Reina. O también dicho Cerro de los Gilotes, fue que encontré en otra cuenta. Cerro de los Gilotes. Esto es de ahí donde se suscitó la batalla de los españoles y los nativos tonaltecas. Esto fue aproximadamente en 1531 y estamos hablando de que esta es una tradición que ya tiene más de 400 años existiendo. Para dar también un poquito de contexto, la cuestión de las máscaras, si mal no recuerdo anteriormente, estaban hechas pues de materiales mucho más pesados como lo era el barro, ¿cuál era este otro material? Tenemos el cartoncillo, también tenemos los balones ponchados, que muchas veces los... Sí, claro, a mi abuelo le tocó hacer máscaras de balones ponchados porque pues eran los años 50, 60, entonces no había mucho material. Se utilizaba sobre todo el barro, los balones, el cartón, cajas de cartón, las convertían en máscaras. Y ya en tiempos más modernos, pues utilizamos los lanzantes, lo que se le conoce como baqueta o el cuero, que es sumamente resistente, es ligero y es muy duradero. De hecho, amigos, quisiera que pudieran ver, igual si Alex me da oportunidad, Alex trae una máscara que obviamente él elaboró, es una cosa preciosa. No tienen ni idea de todo el detalle. De hecho, la portada de nuestro podcast son máscaras de Tastuanes. Pues precisamente por esta situación. Pero de igual manera, pues sí, podemos cambiar la portada de este podcast para que conozcan un poco más de... Y que si Alex nos permite tomarle una fotografía, claro. Me imagino que es tu personaje que nos habías comentado. Es el Tastuán Coyote. El Tastuán Coyote con el que haces promoción cultural. Ok, entonces, dando un poquito de contexto también esto del Tastuán Coyote. Alex es promotor cultural y tiene un personaje que muchas veces nosotros, o bueno, la comunidad tonalteca, porque estamos hablando que es una tradición celosamente resguardada, entonces, como comentabas, lo que se conoce de esta tradición es porque las personas o las familias que la siguen divulgando hacen sus representaciones, pero realmente como pobladores de Tonalá no nos damos cuenta realmente de lo que está pasando o no tenemos el contexto histórico del por qué esta danza. Claro. Por ahí hay una pequeña discrepancia que ahorita estábamos hablando fuera del podcast de este personaje que mayormente conocemos como la perra, ¿no? Que es en las jugadas. Que hacen en las jugadas, en esta danza de Tastuanes, pero tú nos comentabas que no es la perra, sino que es el perro. Es el perro, sí. Bien, nos vamos con la tradición de mi familia, porque hay muchos otros grupos, hay alrededor de 15 cuadrillas. ¿En Tonalá? ¿Aquí? Sí, claro, hay alrededor de 15, entre mujeres, entre cuadrillas de niños, infantiles, hombres, mixtos. O sea, etcétera. Esta tradición ya creció. Sí. Y si te das cuenta, Alex, aún sigue resguardada. O sea, no sale del lugar tonalteca. O sea, yo no conozco otros lugares que bueno, más bien he escuchado mencionar en San Juan de Ocotán que tienen tastuanes, pero igual sigue cerrada la tradición. O sea, no se conoce tanto. Seguimos siendo muy celosos de nuestras tradiciones. Aquí mismo en Tonalá, en cabecera, pues tenemos los tastuanes de Tonalá, que ubicamos los de cabecera. Claro. Pero también en Salatitán, en una delegación de aquí en el municipio, pues están los tastuanes. Ahí no se pegan con varas, ahí es con machetes. Si nos están escuchando, les mando un saludo porque yo participé en los tastuanes. Oye, esos son bravos. Me invitaron y son muy bravos. Ok, pero Alex, explícanos principalmente ¿por qué las varas? ¿Cómo es esta representación? O sea, pasamos ya de la cuestión histórica ahora a la tradición actual que tenemos viva en Tonalá. ¿En qué consiste? ¿Cómo se inicia? ¿Desde cuándo se inicia la preparación de tastuanes? Comentabas que hay cuadrillas de niños, desde pequeños se les inculca esta cuestión, porque otra cosa, muchos lo toman como manda. En vez de como tradición. Entonces, ¿nos podrías explicar un poquito esta cuestión? Sí, cómo no. Nos vamos a la tradición actual entonces, en este momento. Voy a hablar de mi cuadrilla o la cuadrilla de mi familia.
En nuestra cuadrilla participan niños, niñas. De hecho, el más chiquito que participa tiene 3 años. Qué bárbaro. La persona más grande que participa es mi abuelo, ya con 70 años. O sea, tu abuelo Sí, participa. Mi abuelo sigue participando ahí, brincando, echando maroma. Y entran mujeres, entran niños, entran señoritas, jóvenes, adultos mayores, entra todo mundo. Nosotros manejamos una cuadrilla mixta. Ajá. Anteriormente no, en mi misma familia, mi bisabuelo, solamente hombres. Adultos, y solamente. Mi abuelo tiene otra visión, sí cuida mucho esa línea de respetar al tastuán, porque sea quien sea hombre, mujer, niño, niña, está representando a un hombre, a un guerrero tastuán. Está portando la máscara de un guerrero. Históricamente, pues Igualpili no participaban las mujeres, no porque se menosprecien o tengan un cargo menos. De hecho, Igualpili, pues fue la jerarca, estuvo a cargo. Exactamente. Le decía la Tlatuani. Huitlatlani, tenía su cargo. Era la señora. Exactamente. Entonces era la gobernante para aquel entonces. Sin embargo, pues no participó en la danza. Ella fungió un papel, yo digo, incluso más importante porque fue mediadora. Le tocó tomar una decisión muy inteligente. Le tocó tomar una decisión muy áspera con sus compañeros indígenas a los que tenía cargo, pero también mediar para cuando llegan los españoles. De hecho, cuando llegan los españoles, lo comentábamos también antes de que empezara el episodio, ella los recibe con un caldo de codornices a los españoles, porque el tastuán coyote es el que avisa, ¿saben qué? Yo sé que hay un grupo de hombres, se les conocía como monstruos de 2 cabezas, porque venían en su caballo, pues caballos no había. Exactamente. Entonces vienen unos monstruos que se están comiendo nuestras borregadas y becerradas. Entonces Igualpili, muy inteligentemente, lo recibe con danzas inclusive. Aquí Tonalá siempre se caracterizó por los bailes, por las danzas, por la cerámica. Mira, ya sabemos de dónde sacamos los pachangueros. Pachangueros, ¿cómo no? Y lo recibe con caldo de codornices. Y también le pone a Nuño Beltrán de Guzmán, según la literatura, un collar de patas de conejo que hace como referencia a la paz, a que estuvieran en son de paz y son bien recibidos. Entonces ahí cuando se revelan los cascanes, y bueno, se da esta batalla histórica. Y este preámbulo fue ¿para qué? Para, bueno, el día de mañana vamos a representar nosotros ese episodio, cuando arriban los españoles, cuando Igualpili lo recibe, cuando los tastuanes mandan a buscar a aquellos hombres que no conocían, aquellos monstruos que se están comiendo sus borregadas de 2 cabezas, de 8 patas, los presentan ante los tastuanes, lo degollan y ya después resucita. Se da también esta parte del sincretismo, esta parte de la evangelización, de la conquista, ¿no? Es como una mezcla de también hecho, ahí religiosa. Lo que hablábamos en el primer podcast, que introdujeron la religión en nuestras tradiciones, porque si no, nosotros como éramos guerreros, no íbamos a aceptar la religión de otra forma, entonces nos la tuvieron que meter en base a la gastronomía. En base mucho a la comida, bueno, que ya también es otra historia, pero sí nos damos cuenta que mezclaron eso de que Santo Santiago vino y resucitó y empieza ahí ese juego de tastuanes o esa representación de la batalla, que a mí no me quedaba muy claro lo que leía. Digo, ¿qué tiene que ver Santo Santiago? Obviamente, con todo el respeto, de esta ideología de que el santo nos vino y rescató. Bueno, platícanos, por favor. Se da esta parte del misticismo, de la leyenda religiosa, ¿no? A final de cuentas, sí se da la evangelización, sí se da la conquista, sí se asume por la fuerza a Santiago Apóstol, patrono de Tonalá. Incluso Igualpili es bautizada. Cuando los españoles la aprenden, la bautizan con el nombre de Juana Bautista Danza. Bautista por la acción del bautismo. El bautismo, sí, porque y danza porque recibe a los españoles con la danza y eso se les queda muy grabado. De hecho, los bautistas, los palacios, pues son descendientes directos del linaje indígena y hay muchos aquí en el municipio. De hecho, así como dato histórico, no saben, pero mi mamá es Palacios. ¿Palacios? Entonces, desde luego, literal, yo soy
se podrá Sí, ser claro. descendiente muy lejana de la reina Siguapile, Sí. porque Está en tu hacían sangre. alusión a Palacio por, obviamente, la Sí. señora Siguapile, pero sí. Es Pila, parte de pila mi bautismal también, Ujú. o sea, son como nombres de objetos porque los españoles asociaban porque no había Asociaban, apellidos claro. antes. exactamente, Ajá. y empiezan a apellidar aquí a las Ujú. familias. Entonces se puede decir que la mayoría somos descendientes directos, tenemos sangre indígena. Sí, claro. Entonces, pero cuéntanos, Alex, comentabas algo de las varas. Sí, ¿Qué papel tienen estas varas sí. en la danza de los tastuanes? Porque perdón que te interrumpa, nos comentabas que en Salatitán son más Utilizaban agresivos, ellos son machetes. y aquí las representaciones son con varas que yo he visto que son algunas como tipo zarzas, ¿no? Y son muy resistentes, No, sí, son resistentes y espinosas. Sí, O sea, no es muy cualquier cosa espinosas. ser representante tastuano, o sea, no es No, nada hay más que danzar, prepararse. sí, es una Sí. preparación que no cualquiera soporta. Es un compromiso. Mira, hablando de la preparación, también hace ratito preguntaban qué se necesita. Ujú. Pues en la familia mínimo 2 meses antes ya estamos haciendo máscaras. Estamos con los talleres, Ujú. hacemos la convocatoria para los niños que se quieren integrar, Ajá. para los jóvenes, y con ellos es donde damos también como una charla, una conferencia sobre lo que es ser un tastuán, la historia de los tastuanes y lo que nuestra familia ha venido haciendo. Porque también hay muchas usanzas Sí. de vestimentas, tipos de máscaras, colores, tipos de garrote, Ujú. todo hay como muchas variantes. Y lo que simboliza ser un tastuán, Y lo porque que también simboliza ser un no tastuán. nada más es, representa un tastuán, no, o sea, al menos en tu familia es un respeto al ser tastuán, o sea, no es Sí, cualquier cosa, ¿no? desde luego, y yo no siento que represente un tastuán porque yo soy un tastuán. Si nos vamos a la palabra tastuán, Ujú. del náhuatl tatuani, Ujú. como lo mencionábamos, Ujú. Señor. el señor, el que porta la palabra, el gobernante. Ujú. No me dejarás mentir, formamos parte de un grupo, de un colectivo, claro. y somos Sí. tastuanes que defendemos el Cerro de la Reina. Sí. Todavía en el 2022, Literal. 2023. Que seguimos defendiendo Estamos en pie de guerra. Sí, todavía. En 1530, 493, 4 años atrás, Ujú. ellos defendieron el mismo Cerro de la Reina, el Ujú. mismo territorio, sus mismos ideales, las mismas familias, y nosotros lo estamos haciendo Lo todavía seguimos haciendo en el 2023. como que hace 500 años todavía Exactamente, después. exactamente. También fines de personas, ¿no? Que quieren conquistar, quieren apoderarse de tierras que son de nosotros Ujú. y nosotros defendemos nuestro Que espacio. todavía seguimos teniendo esa sangre guerrera. Exactamente. Claro. Esa es la realidad. Entonces, Luego nos dicen sentidos. Ya sé. ¿Por qué será? ¿Quién sabe, verdad? Bueno, entonces nos dices que hay una entonces, preparación, yo ¿no? siento esto, pues, que Ujú. el ser tastuán es un compromiso que uno tiene, pero también no es como que uno que otro sean muy seleccionados. Todos Ajá. tenemos esta vocación, yo le llamo incluso este llamado, somos guerreros, somos descendientes. Ujú. 2 meses antes nos preparamos. El buen tastuán debe hacer su máscara. Sí, es lo que veía. Ya desde ese momento te estás conectando con tu ancestro, con tus antepasados, el cómo tú interpretas el rostro del indígena, de tus ancestros, tus antepasados, tus abuelos, como le Ujú. quieras llamar. Sí tiene elementos muy importantes la máscara, Ajá, como ya lo cuéntanos. mencionaron, las facciones pronunciadas, porque así es como, según la literatura, los españoles veían a los tastuanes como demonios, como aborígenes, Sí, como así personas como- deformes. Ajá. Pero era ¿por qué? Porque teníamos coraje, nuestros rostros Claro. expresaban coraje, expresaban furia. Pues si venías y estabas destruyendo Pues claro nuestra que tierra, sí. pues obviamente No, estábamos y enojados, no solamente destruyendo, sino Sí. también arrasando con la cuestión alimentaria, o sea, Claro. y que sabemos que aquí éramos, bueno, la cuestión indígena, hablamos que eran demasiado organizados en cuanto Claro. a la alimentación. Ujú. Entonces, el hecho de que vengan y Arrebaten, ¿sabes qué es o sea, mío? sí. Llegan comiéndose nuestras borregadas y becerradas, Sí. pues desde luego que los tastuanes pues se sacan de onda y ahora Pues le que vamos esperabas, a ¿no? O sea, buscarlo. no te iba a recibir Claro. con de la mejor forma si llegas tú Así también es, así abusando de tu poder. Claro. Sí, claro. Ujú. Para ellos fue un impacto ver que Ujú. Sigualpili ya los tenía serviditos con su pozole de codornices, Guau. y pues ellos llegan a la batalla, llegan a luchar. Ajá. Y a pesar de que los tastuanes eran un grupo reducido Ujú. en comparación con los españoles, Claro. que incluso tenían armamento, traían perros, traían más animales, en una primera instancia los tastuanes, los cascanes, Ujú. vencen a los españoles. O sea, En una de las eran batallas. bastante aguerridos.
eran bastante aguerridos. Es aquí cuando entra el misticismo, la leyenda. Ujú. Los españoles invocan a Santiago, él desciende del cielo en su caballo blanco y con su espada empieza a mutilar. Y aún así, los tastuanes mutilados, con llagas, con golpes, sin brazos, sin piernas, seguían en la lucha. Por eso es que los españoles hacían esta alusión, pues son demonios o qué son. Porque son los monstruos. atacan, los están macheteando y ellos siguen siguen peleando, ¿no? Ellos siguen peleando. Y es aquí donde yo hago una reflexión que siempre en este punto me gusta hacerlo. Los tonaltecas actualmente e históricamente siempre, dos caras, dos facetas. Tienen la paciencia para hacer obras como estas o obras incluso mejores, los grandes ceramistas, los grandes maestros que hay muchos de la artesanía. buenos maestros aquí hay cuna. Tonalá, tenemos una bendición porque tenemos 7 técnicas tradicionales de los grandes maestros ceramistas que siguen haciendo, Barrobetus, Bandera, Canelo, en fin, Petatillo, que es una cosa, Barro Bruñido, Bruñido, o sea, para los que sí. no conocen Tonalá, somos cuna de alfareros. Una de alfareros. grandes alfareros. Y está esta faceta, ¿no? Uh-huh. Son delicados los maestros artesanos, pero también somos aguerridos. Le hacen algo a nuestro cerro y salimos todos desbocados para defenderlo. Sí, claro. Entonces, esas son las facetas, la reflexión que me gusta hacer. Y pues bueno, siempre los tonaltecas por excelencia tenemos este misticismo, ¿no? También la parte de nuestro nahual. Ahí sale. Claro. Ahí sale es la representación más interno. Más vieja que tenemos de Tonalá, nuestro nahual, ¿no? Que nahual. Es una mezcla como de león con... Sí, cada quien tenemos un nahual distinto. Aquí el rostro que se le da en Tonalá, pues es una especie de gato. Una figura gatuna, pero cada quien tenemos un nahual. Hay quienes somos aves, hay quienes somos, ¿no? Canes, hay quienes Pero somos... explícanos un poquito, Alex, para las personas que no conozcan, porque nos escuchan hasta el otro lado del charco. Vaya, padre. ¿Qué es un nahual? Bueno, el nahual estamos entrando ya en algo muy distinto a los tastuanes, pero también es algo que caracteriza aquí al municipio de Tonalá. Los nahuales son, se le asocia sobre todo en las culturas mexicas con aquellos humanos que son mitad humanos, mitad animales, que tienen esta habilidad de convertirse. Aquí en Tonalá no hay un registro fidedigno de que haya sucedido algo como tal, pero sí abundan muchas leyendas de familias que dicen haber visto nahuales, sobre todo en la noche, en el cerro. Sí, y que volvemos a lo mismo, que son tradiciones, lo que comentábamos en el podcast pasado precisamente, que hablamos de la cocina conventual, que hablamos de cuestiones que se pasan de boca en boca. Sí, entonces, pues sí es una cuestión demasiado... Y todo se asocia con la comida, porque la principal característica de los nahuales es que por las noches entraban a las casas a robar comida. En forma de animales. En forma de nahual. Por eso es que se convertían en animales, para poder entrar a robar comida, a sustraer el alimento. ¿Qué tal? Todo está conectado. Sí, claro. No teníamos idea de que también Entonces, bueno, antes, regresando, ahorita vamos a ir a una pequeña pausa. Bien. Y regresando vamos a hablar un poco acerca de toda esta cuestión de la danza, cuánto tiempo dura la danza y cómo está constituida. Entonces, los vemos, nos oyen en un ratito. Muy bien, vamos a un pequeño corte. Ok, amigos, regresamos a su podcast favorito. Dime con quién tragas y te diré quién eres. Y pues seguimos aquí con esta hermosísima tradición y arraigada de Tonalá de los Tastuanes. Y pues ahora sí vamos a entrar un poquito en materia de la danza de los Tastuanes, que se celebra precisamente el 25 de julio y el 25 de marzo, que el 25 de julio es el día de mañana, y que se hace la representación mayor en
hay creo dos, una que es en el cerro, que es donde se originó esta batalla, y la otra es en la Plaza Sigualpili, que es la cabecera municipal. Entonces, pues para empezar a hablar de la danza de los tastuanes, al igual que la vestimenta y las máscaras, la danza hace de este festival único. Esta danza se origina en la época de la colonia y tiene como significado el triunfo de los indígenas chilmahuacanos sobre Santo Santiago, que es el representante de los conquistadores. Los integrantes de esta danza usan sus máscaras de animales, que ya hablamos de ellas un poquito, y el vestuario está integrado por una camisa mayormente de color verde, casaca roja, prenda que es una prenda de vestir ceñida al cuerpo con faldones y una manga larga, un pantalón y botines de 2 orejas, y las personas que representan a Santo Santiago van montadas en caballo blanco a veces, a cuando existe el presupuesto, ¿verdad? Y una capa roja y llevan una cruz en la mano y en el pecho. También traen consigo una espada desenvainada. Esto es la representación tradicional de la danza tonalteca, pero aquí tenemos a Alex que nos va a explicar, ahora sí, en qué consiste esta danza, y hablábamos en el pedacito pasado que traían varas. Explícanos el por qué, principalmente por qué de las varas. Sí, varas hay de muchos tipos, hay de membrillo, palo dulce, mezquite, y también de huizache, cuando no hayamos de las anteriores, de huizache, por eso las espinas. ¿Cuál es el uso de estas varas, Alex? Para los que obviamente están personas lejos que no conocen esta tradición, ¿cómo es esta tradición? Tienen que ser varas resistentes. ¿Por qué? Porque es una danza de contacto. Si no han visto la jugada, no la han presenciado en vivo, en YouTube hay muchos videos. Pueden buscar videos de tastuanes de tonal, es una danza de contacto. Con esas varas, quien representa a Santiago al español va golpeando a los danzantes de una manera, pues actualmente ya muy, muy fuerte. Son golpes reales, son heridas reales. No son interpretados, no están fingiendo, realmente están soltando varas, así se podría decir. En este caso tal cual se está interpretando precisamente esta batalla de manera real, en la cual estamos hablando de que los danzantes, muchos de ellos traen vestimentas de varias capas, ¿no? Para evitar esta cuestión de contacto, pero los que lo hacen de manera más tradicional con, bueno, aquí yo he visto que traen como petos y faldones de pieles hechas de animales, que se ven como vestuarios muy prehispánicos, por así decirlo. Terminas de ver la jugada, que se le llama así a la danza, y los ves literal a veces chorreándole las piernas de sangre. Sí, con heridas floreadas, wow. Sí, son golpes muy brutales. Si nos vamos a la cuestión de la tradición, incluso en 1800 hay imágenes, hay fotografías, a finales de 1800, claro, donde se muestra a los tastuanes con traje de charro. Wow. O sea, bien protegidos, se ven con traje de charro. Ya en 1918-19, que es cuando mi familia entra al rescate de la tradición, mis ancestros, mis abuelos, iban a la 15ª zona militar a solicitar gabardinas. En la cuestión de la tradición de los tastuanes, como la conocemos, la gabardina funge con un papel muy importante, que es representar un grupo civil organizado, un grupo bien organizado, y también de proteger esos golpes. Entonces, a pesar de que muchas personas dicen, bueno, pero gabardina, los tastuanes, los indígenas, eso era para andar con manta o para andar con cueros, incluso desnudo, porque históricamente en Tonalá se andaba desnudo en aquel entonces. Se andaba desnudo, y quienes tenían cargos más importantes con plumajes. Como eso era la usanza, exactamente. Sigualpili incluso estaba semidesnuda, según la literatura. Y bueno, este cuidado precisamente que usamos en la familia es para evitar golpes, evitar lesiones. Comenta mi abuelo que incluso en sus tiempos, en los años que él participaba, era una representación artística, teatral. Ya se sabía dónde iba el golpe con el Santiago, y no había golpes, no había choques, no había guamazos. Contacto, no existía este contacto. No existía este contacto. Pues no tal cual farsa, sino esta representación teatral tal cual. Exactamente, una representación teatral. Y
A principios de los 2000 es cuando entra esta otra, digamos, esta otra interpretación que se le da a los tastuanes, que es la cuestión de las mandas. Entonces los sí, golpes entran, Ajá. cuando el tastuán asume que puede interpretar un personaje a manera de purgar sus culpas y hacer una manda. Es como hacer un ofrecimiento, algo así similar como cuando haces una caminata talpa o la romería. Exacto, o vas subiendo de rodillas al cerro, que se hace en diciembre. Sí, el Día de la Virgen. Así es. Entonces, esta es una manda. Cuando los tastuanes asumen de manera muy personal que quieren participar, pero que quieren que Santiago los golpee de veras, es entonces cuando ya todas las cuadrillas, incluso la de nosotros, comienza a hacer esta modificación, este cambio, de golpear al danzante. Pero nosotros no dejamos de lado la gabardina, siempre utilizamos protección, gabardina, porque incluso en nuestra representación, en la representación de los tastuanes, no gana o luce más el tastuán que está golpeado, porque no tiene sentido. Gana el tastuán o tiene mayor crédito aquel tastuán que se supo defender, aún con protección, con gabardina. El tastuán que mejor se desempeña, uno no va a la guerra que lo maten, uno va a la guerra a defenderse. Entonces te estás burlando de Santiago en ese momento, en el momento de la lucha, y le dices, no me estás pegando, no me entró ningún golpe, no me entró ningún barazo, y te burlas enfrente de él. Eso es un sentido para nosotros, incluso de resistencia actualmente. Es la representación de esa resistencia, no a Santo Santiago, sino al español, esa conquista, ¿no? Realmente. Y que actualmente pues ya hablamos un poquito de la cuestión religiosa, que ya muchas personas lo tomaron, porque como lo decíamos en podcast pasados, nuestra actual autonomía, por así decirlo, está constituida por 3 situaciones, que es tradición, cultura y religión. Entonces, la religión es aquí donde entra demasiado, que ya tenemos una cuestión muy, muy arraigada, que sabemos que el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen, muchos a veces hasta se nos pone la piel chinita, ¿no? Cuando vamos al cerro a ver a nuestra madre, que ya ahora la consideramos madre, ¿no? Pero que muchos tenemos esta conexión tan ligada que no dejamos de lado nuestra raíz cultural, pero que nos adaptamos a esta nueva parte, y que por librar esta culpa, en vez de irnos hincados al Cerro de la Reina o por toda la explanada del templo de Ciudad de México, nos metemos a los tazones. Bueno, a mí nunca me ha tocado, ¿verdad? Yo siempre, yo siempre he tenido así como que mucho respeto, sí, es que es una cuestión literal de respeto, porque esto de esta parte, porque simplemente no es una situación teatral actualmente, sino que ya es literal una cuestión de una representación de contacto en base a esta batalla. Entonces sí hay que tener un poquito de respeto. Sí, somos resultado de sincretismo, o sea, no dejamos de ser indígenas, pero también pues se dio la conquista, se dio la evangelización. Hay un sincretismo en esta tradición incluso. 25 de marzo, nos dicen las personas, bueno, pero ¿por qué celebran a Santiago aparte? Si fue el español, fue el que los conquistó, fue el que, ¿no? Fue lo que a mí, disculpa Alex, me hizo ruido. Digo, ¿por qué dos fechas? ¿Por qué lo celebran? ¿Por qué 2 fechas? ¿Cuál es la relevancia de esas fechas? 25 de marzo, fecha histórica en que se da la batalla, en 1530, con razón. Y nosotros representamos esa resistencia indígena. O sea, nosotros enaltecemos al indígena, al tastuán, al danzante que está representando quien en ese momento porta una máscara de su ancestro, hace 400 y tantos años, 25 de marzo. Ok, 25 de marzo, ¿esta representación la hace solamente tu familia, el grupo de tu familia, o en general el resto de los 15 grupos se unen también a esta gran jugada? Fíjate que en el año 2012, mi familia siempre lo ha estado haciendo por parte de la comunidad indígena, pero a raíz del 2012 que unos compañeros, otra cuadrilla de aquí del municipio, toman esa fecha para hacer aquí un encuentro de tastuanes, y es algo que también es muy bonito, porque invitan tastuanes de otras regiones, de Zacatecas,
de Moyagua, de San Juan de Ocotán, de Nextipac. Y que aquí, son muy pocas, o sea, son muy pocas las zonas, las regiones. o las regiones donde hay tastuanes, ¿no? Y gracias a ese encuentro aquí en el Cerro de la Reina, pues hay un intercambio cultural y yo creo que también le abona mucho. Claro. Le abona mucho. En este caso, de este intercambio cultural, Alex, háblanos un poquito, porque ya hablamos de la danza, de la cuestión de la vara, un poco de la vestimenta, pero hay una cosa que no hemos tocado el tema aún, la música, porque toda la danza está acompañada de música, y aquí en Tonalá tenemos un instrumento que casi no es conocido, que es muy especial, que es, si mal no recuerdo, es elaborado a mano por los mismos músicos que lo tocan, y estamos hablando de la chirimía. La chirimía, así es. Entonces, un instrumento oriental que es traído siglos atrás aquí en México, y que no solamente en Tonalá, principalmente, de hecho, los tastuanes, como los conocemos ahorita con toda esa música, esos músicos vienen de San Juan de Ocotán. Entonces, sí, había leído algo. Sí, esa música viene de allá. Mi abuelo contrataba a los músicos, mi bisabuelo, en aquellas décadas, y se venían incluso 3 días antes, porque se venían, según pues sí, me obviamente cuentan, hace como 50 años que no había tanto transporte. O en caballo, o a pie se la aventaban. Entonces se venían 3 días antes, aquí dormían en casa de mi abuelo, y ya el 25 estaban listos. Pero es una música especial, totalmente ya. Particular. Particular es la palabra. Y dime cuál, o sea, ahora sí que disculpa mi ignorancia, como no hay mucha información, ¿cómo funge esta música de la chirimía en la jugada de los tastuanes? ¿Cuál es su función? O sea, disculpa, cuéntanos. No hay problema. Esta música principalmente es, o fue en su momento, para las fiestas patronales. Entonces, como Santiago es el patrono del pueblo, pues bueno, se le rendía homenaje con esta música. Pero pasó de ser a Santiago a los tastuanes, porque ya es algo que identifica a la jugada de tastuanes. Que cuando está la jugada, llámese esta representación de batalla, está cantando, está la música de pues chirimía. está cantando el instrumento, tal cual. El instrumento es chirimía junto con un pequeño con un tambor o chapetilla o capilla que le llaman, es un tamborcito como pequeñito, de banda de guerra, y estos dos instrumentos, uno de viento y otro con su de percusión, acompañan incluso desde el recorrido. Cuando se cambian los danzantes en la mañana, ya está la música, ya están, le dicen la primera llamada que hacen. Y escuchamos en la chirimía y ya sabemos que viene la jugada de los tastuanes y que ya viene lo emocionante, ¿no? De esta fiesta. Y Alex, también cuéntanos, bueno, ya hablamos también un poco de la música. Salen a recorrer las calles, si mal no recuerdo, 3 Santos Santiagos, por algunas calles de Tonalá, 3 imágenes de Santo Santiago montado en su caballo blanco. Estas 3 imágenes, ¿qué representan? Pues mira, tengo entendido que son 3 porque es la de el templo de Santiago Apóstol, y son las de cada cuadrilla. Cada cuadrilla tiene su propia esfinge o su propia imagen de Santiago Apóstol, y también quienes representan a Santiago Apóstol pues van cargando esas imágenes sí, los podemos en la peregrinación. Estos recorridos los hacemos cuando aproximadamente son 15 o una semana antes de la jugada, y le llamamos vísperas. Salimos en caravana a hacer un recorrido por las calles principales. Un día antes también hacemos este recorrido. Que se hizo el día de hoy. Y que también se acompaña con esta música característica de chirimía. Los tastuanes ya no pueden ser tastuanes sin la máscara y sin chirimía. Ya se adaptó esa música que era para Santo Santiago, ya es parte de los tastuanes. Era música para Santo Santiago, bien lo dices, pero ya es para los tastuanes. Sí, en realidad. Puede salir Santiago en su recorrido, no sé, visita algún lugar, la imagen les finge, y no es indispensable la música de chirimía, pero si alguien ve a un tastuano, un danzante, se asocia directamente con la chirimía, y para que bailen, para que esté en su danza, pues tiene que haber esas notas. Y que eso también es un aporte
que dejó tu bisabuelo. Sí, claro. Esta música que fue traída de San Juan de Ocotán, pues ya es algo que quedó para la posteridad. Entonces, excelente. qué valioso. Bueno, síguenos contando, por favor, es que está bien interesante. Pues bueno, cuando se da entonces, hablemos de mañana, que es como lo que traigo La más gran fresco en fiesta. este momento, ya todos estamos esperando, ¡Qué estamos emoción! ansiosos. El día de mañana nos cambiamos en un domicilio todos los tastuanes, ya venimos preparados, hay quienes no duermen, los niños sobre todo, están esperando el día, están esperando como si llegara. Es que ojalá Santa pudieran Claus. ver a nuestro querido Alex, pero Alex, como un buen representante, como un abuelo joven, lleva esta imagen de Tastuán a donde quiera que va. Estamos en un grupo en donde defendemos nuestro Cerrito de la Reina todavía. Con mucho orgullo. Y Alex lleva esta imagen de Tastuán a donde va. Y ahorita él ya trae su, Yo así duermo. ya trae Yo esta duermo con mi casaca, gabardina. su gabardina Así para es. la jugada del día de mañana. Sí, ya estamos preparados. Y explícanos, Alex, ahorita que lo comentó Fabi, que es lo más interesante, ¿qué significa ser un abuelo joven? Abuelo joven, no ok. La comunidad indígena de Tonalá, después de muchos años, en el 2020, en plena pandemia, decide nuevamente retomar esta tradición de los cambios de mando a través de los bastones de mando. Entonces se constituyó en el 2020, no se constituyó, sino que se otorgaron cambios en la mesa directiva de la comunidad y a mí se me dio el cargo de vocero de la misma y también de abuelo joven, porque soy de los compañeros más jóvenes que ha sido embajador de esta cultura, pues en otros lados, en otros estados incluso. Y pues bueno, por eso el mote, el cargo de abuelo joven. Tengo 26 años. No hay registro aquí en Jalisco de que haya un abuelo joven, entonces por eso a mí me da mucho orgullo también. Que no es cualquier cosa la responsabilidad que el estás presidente, cargando. el secretario, el tesorero son abuelos y casi literalmente tienen 60, 50, 70 años mi abuelo, son abuelos. Que luego ya les platicaremos eso, a qué se refiere abuelo joven. Antes las personas no vivían mucho tiempo, entonces cuando llegaban a la edad como de 50 años, si mal no recuerdo, Alex, corrígeme si me equivoco, se les daba ese nombramiento de abuelos. Entonces ya cuando llegabas a esa edad tenías el orgullo, te podían decir abuelo. Claro. Entonces, Alex, lo que representa es a su comunidad, pero es una persona de respeto en su comunidad, para los que no saben un poquito esa cosmovisión. Sí, esa cosmogonía, exactamente, y es una responsabilidad también. Sí, es una responsabilidad muy grande. Y ahorita cambiando un poquito de tema, Alex, ya hablando de toda esta parte de la fiesta, ya que pasó todo esto, ya que pasaron las jugadas, ya que pasó la música de chirimía, ya que pasó ya que toda... Pozole, a eso voy, precisamente eso voy, ya que toda la gente estuvo a veces desde las 5 o 4 de la mañana esperando ya en la plaza para agarrar un buen lugar y ver esta representación de Tastuanes. Ya que termina todo esto, hablábamos en un podcast de los primeros que era de la cuestión de las mayordomías y la gastronomía de boda de Tonalá. Las bolitas. Entonces, Entonces, aquí en los Tastuanes, obviamente, pues son una familia que ha preservado más de un siglo esta tradición. Háblanos un poquito, ¿tienen alguna tradición en específico de la alimentación después de los Tastuanes? Se hace una gran fiesta. Sí. Claro, con los danzantes. Y cuéntanos, ¿qué dan de comer? ¿Qué dan de beber? ¿Qué tradiciones hay? En el año de los 20, los 30 más o menos, todavía se hacían los típicos platillos que son las bolitas de carne cuando se celebraban los Tastuanes. Mi abuelo mandaba hacer esa comida para los danzantes. Ponía también una botellita para los que quisieran, ya después de la danza. Ya después claro, porque es una responsabilidad. Entonces, la botellita, el agua de Jamaica, en otras ocasiones también el mentado pipián, el pipián que Dios también tiene mucha historia y relevancia. Y en estos tiempos mi abuelo ya tiene una tradición de hacer pozole.
hace un pozolito de res o de pollo, dependiendo la situación también, y se lo ofrece a los danzantes, también haciendo alusión al platillo que se dio en aquel entonces. Es ya no de codornices, es pero una representación simbólica, ¿no? Es una representación que es lo que hablábamos precisamente en el podcast pasado, que fue cuando conquistan a la Gran Tenochtitlan, que Hernán Cortés manda a traer el puerco desde Cuba a hacer este platillo tan famoso que conocemos como el riquísimo pozole. Entonces, pues están los familiares, incluso mujeres, hombres participan en la elaboración, en los cortes de carne, la limpieza del maíz. Ya en el momento de cocción hay quienes no nos acompañan al cerro a hacer la jugada y se quedan haciendo la comida. Que son los que cooperan. Y entonces pues todos estamos, también es un momento de esparcimiento, de conocernos, de compartir. Y es muy bonito ese preámbulo que se da ahí con los danzantes. Y es como el broche de oro. Es el broche de oro. La comida, que es lo que comentábamos Jacob y yo en podcasts anteriores. Es el compartir. Que a final de cuentas tiene mucho que ver lo que es la alimentación ligada a nuestras tradiciones, que están prácticamente pegaditas esta cuestión alimentaria a festejar algún tipo de tradición. En este caso, nos estás confirmando que también hay una celebración después de esta jugada de jugar de esta tradición de tastuanes que es tan milenaria, que tu familia ha preservado más de 100 años, que la verdad, mis respetos. Gracias. Alex, no, estamos así como de, ¡ay, queremos más! Pero, pues lastimosamente ya casi se nos acaba el tiempo y así, como casi, para que nos des un poquito de información, cuéntanos, para que las personas te conozcan un poco más y conozcan de tu trayectoria. ¿Tienes algún canal de YouTube? ¿Tienes algún, redes sociales, cuestión de TikTok? ¿Haces videos? ¿Promueves la cultura? A ver, cuéntanos. Sí, para que todo el mundo te conozca. Perfecto. Bueno, pues a su servidor lo encuentran como Rodolfo Alex Pila en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y este personaje del que hablábamos al principio de la entrevista, que es el Tastuán Coyote, que hace cápsulas de difusión cultural del municipio y de otras partes de México también, lo encuentran como Tastuán Coyote en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y me parece que ya. Es el que tiene más redes, pero bueno. Ahí para que puedan ver la preciosa máscara. Y cuéntanos, ¿qué hace este personaje de Tastuán Coyote? ¿A qué se dedica el Tastuán Coyote? Pues mira, como buen portador de la palabra, como buen defensor de sus ideales, de su territorio, él se encarga de dar voz y de visibilizar a aquellas personas que tienen una historia valiosa que contar, que también son tastuanes. Entonces, él visita artesanos, deportistas, literatos, ¡qué padre! Todos quienes quieran compartir una historia en el municipio, incluso fuera de, también hemos hecho reportajes de otras danzas, se visibiliza precisamente eso, esas historias de los pueblos, esas historias de los artesanos, esas historias de personas que tienen algo valioso que transmitir y que pues bueno, el Tastuán Coyote les comparte esta voz de mano. Les ofrece esta voz. Excelente. Ay, qué interesante. Mañana, amigos, totalmente invitados, por favor, Alex. ¿Dónde van a empezar las jugadas? 25 de julio, Cerro de la Reina, a las 10 de la mañana. Y también mañana mismo, pero a las 6 de la tarde en el Cerro de la Reina, una segunda jugada. Nosotros tenemos dos apariciones, a las 10 y a las 6. En la misma sede, en el lugar histórico y emblemático para todos, compartimos esta pasión, este amor por nuestro territorio, que es el Cerro de la Reina. Ok, ¿cuánto más o menos dura una jugada? Disculpa. Aproximadamente 2 horas, nos lleva 2 horas. Entonces, amigos, se vienen con tiempo, muchito alimento, agua, su agüita. Sí. Yo creo que las jugadas más padres van a ser obviamente en el Cerro de la Reina, tanto al amanecer, tanto el por la tarde. Es que te conectas con la energía, que hay ancestros eso. Que defendieron ese espacio, entonces es una cuestión de ritual. Es un ritual. Entonces, pues Alex, muchísimas gracias, un placer haberte tenido en este podcast, qué cantidad de información tan valiosa, mucha.
y pues ojalá nos pudieras hacer el honor, a lo mejor después, en un futuro, ya nosotros amarramos a navajas a todos, de volver a participar, Sí, claro. porque creo que hubieron como cositas que nos faltó más. Que nos faltó, Sí, claro, sí, Que nos encantaría que nos sigas platicando de las tradiciones. Creo que tenemos el mismo misión los tres, que es el rescate de tradiciones. Muchísimas gracias, Alex. Esta plática tan rica, este rescate de tradición, de verdad. De platillos, de cosas que, híjole, no se conocía. Sí. Fue muy enriquecedora, entonces. Bastante. Yo les agradezco, les aplaudo, les reconozco esta labor que están haciendo. Ay, porque gracias. Aparte de rescatar y hablar de las tradiciones, pues también algo que nos caracteriza es la gastronomía. Sí, claro, que es algo que queremos rescatar. Hay que resaltarla, desde luego, y rescatarla, y les auguro mucho éxito. Ay, muchas gracias, Alex. No, pues bienvenido. Y pues para futuras, podcast, emisiones, claro. Estás totalmente invitado. Muchas gracias. Va a ser un orgullo que estés con nosotros de nuevo. Gracias y nos vemos mañana en el cerro. Excelente. Ahí, perfecto. Muchísimas gracias, amigos. Y pues recuerden, este fue su podcast. Dime con quién trae y te diré quién eres. Hasta luego. Adiós.